Luego de haber hablado de dos enfermedades de transmisión sexual básicas, como es la sífilis y la gonorrea, vamos a entrar en otra infección de transmisión sexual, quizás con una prevalencia mayor, que son las infecciones por clamidias. Claro que clamidias no solo va a producir infecciones de transmisión sexual, sino que va a producir otra gama de enfermedades bastante importantes. Como característica principal, y así lo vamos a llamar a este grupo, vamos a encontrar las bacterias de vida parasitaria intracelular obligada. Algo a lo que no estamos muy acostumbrados, ¿no? A imaginarnos una bacteria haciendo casi la vida, casi el desarrollo como si fuera un virus. Bien, vamos a hacer una rápida clasificación. En cuanto a la taxonomía, vamos a tener una clasificación tradicional en el cual el orden Chlamydiales tiene una familia, que es la familia Chlamydaceae. El género es Chlamydia. Y dentro de este género Chlamydia teníamos varias especies como Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci, Pneumoniae y Pecorum, las cuales básicamente tenía que ver Trachomatis en humanos, Psittaci en aves, Pneumoniae en humanos y Pecorum en mamíferos en general. Claro, acá hubo un gran problema porque las variedades de Chlamydia psittaci ya excedían las aves, de tal manera que encontrábamos clamidias en una gran variedad de animales y había muchas similitudes con Chlamydia psittaci, lo mismo que aparecía con Pecorum. Entonces surgió la gran necesidad de tener que ampliar esto, de reclasificar. Esto le tocó a un investigador que se llamaba Everett, en 1999 lo hizo, en el cual vamos a encontrar una nueva clasificación del orden Chlamydiales, en el cual vamos a ver que van a aparecer nuevas familias y van a aparecer nuevos géneros. Hagamos una mirada rápida. El orden Chlamydiales, igual que decíamos antes, pero ahora no solo hay una familia que es Chlamydiacea, sino que aparece Parachlamydiacea, Wordleacea y Simpcaniacea. Por supuesto, nos va a preocupar la familia Chlamydiaceae y ahí vamos a encontrar dos géneros. Lo que antes solamente era el género Chlamydia, ahora se suma y han sido llevadas algunas especies de antes Chlamydia al género Chlamydófila. Chlamydófila. Así es como encontramos en este género Chlamydófila a Abortus, que aparecen en los bovinos, Chlamydófila psittaci, que era la primera que tenía en cuenta los animales, y psittaci en este caso para las aves, Felix para los gatos, caviar en los cobayos, Pecorum en los mamíferos, Chlamydophila pneumonia es perteneciente también al humano. Así quedó el género Chlamydia con Chlamydia trachomatis, Chlamydia suis, que van a estar en los porcinos, y Muridarum en los roedores. De esta manera quedó conformada entonces una nueva clasificación, a la cual se suman otras familias. Por ejemplo, Parachlamydiacea es bastante interesante esta familia, ya que son clamidias que se han encontrado en amebas de vida libre. Por lo tanto, podría ser una forma de un reservorio muy particular porque habría una transmisión también muy particular. Acá aparece Parachlamydia acanthamoebae, como su nombre lo indica, va a estar en amebas de vida libre, en las acanthamoebas, y Neoclamidia hartmanniae, que es justamente similar a la anterior. Bueno, así tenemos las Wadlias, después Wadlia condrófila, que produce abortos
en animales, en bovinos, de manera que también se han encontrado algunos anticuerpos en humanos. Acá hay mucho terreno para la investigación. Y después Simcaniacea, Simcania navegensis, que era un microorganismo al cual todavía no se lo había ubicado anteriormente en esta clasificación. Hasta acá entonces la taxonomía. Esta pregunta, ¿qué son las clamidias?, se la hicieron durante mucho tiempo los investigadores. Porque si bien se sabía que había una enfermedad de los ojos, que tenía otro nombre, pero ya desde el antiguo Egipto había una enfermedad muy similar a lo que hoy conocemos como tracoma, pero mediante estudios de esa enfermedad, que era el tracoma, estos dos señores, Halbert Stadler y von Powasek, lo que lograron en 1907 fue transmitir la enfermedad esta de los ojos, ocular, de los humanos a un orangután. Luego, estudiando las células epiteliales de la conjuntiva de los orangutanes, encontraron que había algunas particularidades en esas células. Y así es como, de la mano de ellos mismos, hicieron estos dibujos en el cual esta sería una célula epitelial normal, su núcleo. Empezaron a ver células que tenían, además del núcleo, toda esta zona que cuando la tenían con Gienza, se tenía de un color púrpura intenso, pero era todo como una bolsa que había en el citoplasma de la célula epitelial, y lo que encontraban unas diminutas partículas que estaban aquí adentro y ellos también las dibujaron aquí afuera. Entonces, del mismo dibujo de estos dos señores, se comenzó a pensar que estaban frente a una especie de protozoo intracelular, mejor dicho, y comenzó este estudio en los humanos. A partir de acá, se empezaron a encontrar estas mismas partículas ya no solo en enfermedades oculares, sino que también se vio que en conjuntivitis de recién nacidos había estas partículas, al igual que en el cérvix de sus madres, como así también en uretritis masculinas, con lo cual se comenzó a pensar que sería el mismo agente el responsable de este tracoma, de estas conjuntivitis de los recién nacidos, de ciertas infecciones genitales. Y así fue como costó mucho encontrar su nombre, porque no estaba claro qué eran las clamidias. Primero fueron nombradas como protozoos, después esta característica de ser tan pequeños, estar dentro de las células, esto llevó a que se pensaran que eran virus. Así fueron pasando una gran variedad de nombres. No los quiero entretener más con la historia. Vamos a decir que después de todo esto, vamos a encontrar que, sin lugar a dudas, las bacterias, las clamidias son bacterias. Clamidias tiene un DNA y un RNA propio, es capaz de, con sus ribosomas, elaborar sus propias proteínas, también son sensibles a una variedad de antibióticos, y como característica podríamos decir que tendrían una envoltura del tipo gram negativo, porque habría una doble membrana. Sin embargo, entre ellas no hay un peptidoglicano como estamos acostumbrados en los gram negativos. Una delgada capa, pero capa al fin. Bueno, acá clamidias no tiene, no se ha encontrado peptidoglicano, aunque en el último estudio, en la última secuenciación de su genoma, se encontró sorprendentemente que posee los genes con las enzimas, para producir las enzimas que llevarían adelante la formación del peptidoglicano de la pared. Sin embargo,
no encontramos péptidoglicano en ninguna de las clamidias estudiadas hasta ahora. Prácticamente no hay animal que no pueda sufrir infección por clamidias. Gran variedad de clamidias son capaces de infectar distintos animales, desde protozoos hasta vertebrados superiores y, por supuesto, humanos. Son parásitos intracelulares obligados, es decir, no pueden hacer una replicación, una reproducción, si no lo hacen dentro de las células. Esto también fue en gran parte lo que confundió durante mucho tiempo a los investigadores. Y lo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos, algo que todavía no habíamos visto en las bacterias, es que vamos a encontrar dos formas que se van a alternar de las clamidias. Uno se va a llamar cuerpo elemental, otro se va a llamar cuerpo reticular, y alternando entre uno y otro, que se van transformando, se va a ir dando un ciclo de multiplicación que no lo vamos a encontrar en ningún otro microorganismo. De manera que, entonces, después de mucho tiempo, esa pregunta de qué son las clamidias la podemos responder diciendo que son bacterias. Bueno, con respecto a las clamidias es intracelular, una bacteria intracelular que puede estar dentro de vacuolas. Entonces, ya no vamos a poder mostrar imágenes de Gram, sino que vamos a tener que empezar a mostrar en este microorganismo imágenes de fotografías electrónicas, de microscopio electrónico. Por lo tanto, justamente esto lo deberíamos imaginar como una vacuola dentro de la célula. Ahora vamos a ver de qué células y demás, pero imaginemos que esto es microscopía electrónica, esto es una vacuola y en el interior encontramos estas partículas, algunas mucho más densas, otras mucho más granuladas, y que tienen una letra E y una R. Ya se estarán imaginando. En primer lugar, vamos a describir un poco estas, las bien densas, una letra E, una forma esférica, que va a ser lo que llamamos cuerpo elemental, una de las estructuras que puede tomar clamidia. Cuerpo elemental tiene algunas particularidades. Como veíamos, bien denso al microscopio electrónico, es esférico, una partícula muy chiquitita, vamos a ver que mucho menos que un micrómetro, es una estructura bien rígida, su pared está bien rígida, debido a que gracias a ciertas proteínas que posee con aminoácidos con azufre, se forman puentes disulfuro entre justamente esas proteínas de la membrana externa. Otra característica de los cuerpos elementales es que estos se liberan, están en una célula infectada, y cuando la célula se lisa, al mejor estilo de un virus, son liberados al exterior. Están acostumbrados y pueden sobrevivir fuera de la célula. Si bien no van a poder multiplicarse, pero sí van a poder sobrevivir fuera de la célula. De manera que, estando fuera de la célula, va a ser la estructura, el cuerpo elemental, que se va a unir a otras células, por lo tanto va a ser infectivo. Decíamos metabólicamente inactivo, no puede dividirse, no tiene un metabolismo, en este caso, que le permita la formación de moléculas. El cuerpo elemental no se va a replicar y su tamaño, decíamos que era pequeño y acá lo estamos confirmando, entre 200 a 400 nanómetros. Este es el cuerpo elemental. Por otro lado, vemos estructuras con una R. Esta va a ser el segundo tipo que vamos a encontrar de clamidias. Es el que llamamos cuerpo
reticular o cuerpo reticulado, caracterizado principalmente por una forma sumamente pleomórfica, mucho más frágil su envoltura, ya que aquellos puentes disulfuro que mantenían esa rigidez de la membrana externa, bueno, acá se encuentran reducidos. ¿Cuándo se va a formar este cuerpo reticular? Bueno, va a haber un momento, cuando veamos el ciclo lo vamos a entender mejor, en que el cuerpo elemental, luego de ser introducido, endocitado, fagocitado por la célula, se va transformando en este cuerpo reticulado. No puede estar fuera de la célula. A diferencia del cuerpo elemental, el cuerpo reticular solamente es viable dentro de la célula. A su vez, no es infeccioso. Justamente no puede salir, no puede sobrevivir fuera, tampoco podría infectar otras células. Y lo más importante es que tiene una importante actividad metabólica, es capaz de replicarse y su tamaño es algo más grande, va a estar entre los 500 y 800 nanómetros. Así que, entonces, volvemos a decir que esto es una vacuola. Esta vacuola o inclusión, que lo llamaremos luego, no está madura porque si no ya estarían saliendo de vuelta todos los cuerpos elementales, y lo que me muestra es la presencia de las dos morfologías de clamidia. Bueno, esta es una estructura, una imagen de libro. Quizás nos sirve para imaginar acá la célula, una célula, después veremos que son células epiteliales cilíndricas. Acá el núcleo de la célula, bastante corrido, desviado hacia la periférica, hacia la periferia, porque todo esto que ha quedado dentro del citoplasma ha sido ocupado por una gran vacuola que, si nosotros tomamos esta estructura, o marco, este límite, nos vamos a encontrar con esto. El mismo recuadro rojo es el mismo recuadro que estamos viendo acá más grande. Por supuesto, gracias a microscopía electrónica con 20.000 aumentos. Otra vez estaríamos con lo mismo. Para ubicarnos en la célula, acá estaría la membrana celular. Esta es la membrana celular, como vemos ahí. Acá estaría la membrana de la inclusión, de esta gran vacuola. Son estas dos membranitas. Y lo que estamos viendo acá adentro son todas estas partículas. Estas partículas más esféricas son los cuerpos elementales. Por eso vemos visión parcial de una inclusión de Chlamydia trachomatis en una célula hospedadora. Se observan los cuerpos elementales, estos que aparecen como CR, y estos mucho más amorfos son los cuerpos reticulares. Y vamos a encontrar cuerpo reticular, cuerpo elemental, algunos procesos de transformación y hasta la posibilidad de ver esto, un cuerpo reticulado que, fíjense cómo se está estrangulando esta membrana externa, su superficie, para empezar a hacer una división. Acá estaríamos mostrando cómo es capaz de dividirse por fisión binaria estos cuerpos reticulados y así se divide la clamidia. Bien, esta imagen entonces, para ubicarnos dónde estamos. Estamos siempre dentro de la célula, un tamaño muy pequeño y la necesidad de microscopía electrónica. Bueno, les decíamos recién que el ciclo de crecimiento era bastante particular de las clamidias, de manera que va a haber determinadas células, en general prefiere células epiteliales cilíndricas, y lo que va a adherirse, buscando algunos receptores, como son colesterol, creatina, son
distintas sustancias que pueden estar en la membrana de la célula eucariota, vamos a ver que el cuerpo elemental logra adherirse gracias a esas partículas, a esas moléculas que tienen la membrana. A partir de ese momento se genera un proceso de endocitosis que va a terminar dejando dentro de una vacuola, dentro del citoplasma de la célula, al cuerpo elemental. Una particularidad, esta vacuola no va a ser invadida, no va a ser la fusión con los lisosomas, porque va a estar inhibida esa unión del fagocito con el fagosoma, con el lisosoma, perdón, de tal manera que va a poder sobrevivir ese cuerpo elemental dentro de esa pequeña vacuola. Luego de unas horas vamos a ver de qué manera ese cuerpo elemental, que era esférico, rígido, podía estar afuera, que era muy pequeño, comienza a sufrir una transformación dentro de la célula. Comienza a transformarse en un cuerpo reticulado o cuerpo reticular. Esa estructura mucho más pleomórfica, más granulosa, por lo menos el aspecto al microscopio electrónico es ese, el cual va a tener la particularidad de que se va a comenzar a multiplicar. Esa multiplicación va a llevar que realmente se forme una gran cantidad, una progenie de ese cuerpo reticular que comenzó a dividirse, va a quedar dentro de la misma vacuola. Claro que la vacuola se va a ir agrandando cada vez más. Acá viene el término de inclusión. El cuerpo de inclusión es esta gran vacuola que contiene a los cuerpos reticulares. Una vacuola que siga aumentando de tamaño, una vacuola que nos va a permitir distinguirlo cuando veamos los métodos de diagnóstico y coloración, y que en gran parte este núcleo que teníamos acá se va a ver desplazado hacia la periferia. Lo vamos a ver mejor en esta otra imagen. Acá no solo estamos viendo cómo se agrandó de gran manera el cuerpo de inclusión, esta gran vacuola, llevando hacia la periferia al núcleo, sino que además empezamos a ver cierta transformación. Ya deja de haber cuerpos reticulares, aunque todavía hay algunos, pero algunos de esos cuerpos reticulares se transformaron en cuerpos elementales. Se ha producido una maduración o una reconversión nuevamente hacia la forma de cuerpo elemental. Razón de esto, posiblemente el agotamiento de los nutrientes dentro de la vacuola hace que vuelva a formar esta forma mucho más rígida, de manera que el próximo paso podrá ser que a través de la lisis de la célula o a veces a través de un proceso de exocitosis o de extrusión, vayan saliendo, vayan liberándose nuevamente los cuerpos elementales, y de esta manera será la forma en que se vuelva a adherir a otras células y se vuelva a producir la infección. Este ciclo entonces, donde tenemos cuerpo elemental, transformación en cuerpo reticular, multiplicación, retorno y maduración otra vez al cuerpo elemental y liberación, serían los pasos necesarios para este ciclo de reproducción de las clamidias. ¿Cuánto dura esto? Vamos a ver que encontramos un tiempo entre 36 y 72 horas. Se ha observado que este proceso lo realiza Clamidia trachomatis en cultivos celulares, mientras que puede ser un poco más corto, 48 horas aproximadamente en Clamidia psittaci, y un poco más extenso en Chlamydophila pneumonia. Hasta acá entonces el ciclo,
vamos a ver algunas particularidades de clamidia. En particular vamos a encontrar que su ADN es muy pequeño. Fíjense que estamos hablando de 1 millón de pares de bases, prácticamente de los microorganismos más pequeños que vamos a encontrar en cuanto a su genoma, junto con los micoplasmas. Tenemos casi una cuarta parte de lo que es el genoma de Escherichia coli. Otra particularidad es que suele haber histonas, el ADN suele estar asociado a histonas, estas proteínas que es muy común y la hemos escuchado que están en el ADN eucariota, pero no tan común en el ADN procariota. Una importante presencia de plásmidos y de fagos. Y algo que también va a llamar la atención es la carencia total de enzimas de restricción. Por lo tanto, cualquier tipo de ADN que ingrese a la célula va a quedar, no va a ser eliminado, no va a ser bloqueado, como hemos visto en otros microorganismos, donde hay ADNasas y ARNasas. Acá entonces, dentro de clamidia se han encontrado ADN de gram positivos, de gram negativos, de espirioquetas, hasta se han encontrado ADN de vegetales. En cuanto a sus envolturas, decíamos, tiene una membrana interna y una externa. No hay peptidoglicano, entre ambas no hay un peptidoglicano, y es importante pensar en que son proteínas importantes, la llamada proteína principal de la membrana externa, sus siglas en inglés son MOMP. Después hay algunas proteínas llamadas del complejo de membrana externa, OMC. Estas van a ser las que tienen las proteínas, los aminoácidos, mejor dicho, azufrados, que van a formar los puentes disulfuro. Y también algunas denominadas como POMP, que son proteínas pleomórficas de la membrana externa. Así entonces vamos a ver la gran importancia que van a cumplir estas proteínas de la envoltura. Y por supuesto se va a sumar un lipopolisacárido que, como dato interesante, es común, es el mismo en todos los integrantes de la familia Clamideaceae. Quizás va a ser importante tener claro un poco la estructura antigénica de las clamidias. Justamente recién decíamos que el lipopolisacárido en esa membrana va a ser común a toda la familia, por lo tanto va a ser común a los dos géneros, tanto clamidófila como clamidia. Después va a haber algunas proteínas de la membrana externa justamente que son capaces de diferenciar entre especies, Clamidia trachomatis y Clamidia psittaci, y por favor hagamos hincapié en esta, en la que recién vimos que se denominaba MOMP, sus siglas en inglés, la proteína principal de la membrana externa, porque va a estar en Clamidia trachomatis y las variaciones que puede sufrir esta proteína va a dar lugar a las diferentes serovariedades. O sea que es un antígeno específico de tipo, va a ser diferente dentro de la especie de Clamidia trachomatis. Les decía, tengámoslos en cuenta porque de esta MOMP va a depender a veces su serotipo y dónde está la infección que produce Clamidia trachomatis según el serotipo que tenga. Bueno, y esto trata de ser un muy buen esquema de las distintas estructuras de las membranas, la estructura de las proteínas que vamos a encontrar ubicadas en estas membranas. Tenemos acá la membrana interna, como en toda célula, la membrana externa, en donde encontramos ese lipopolisacárido que decíamos recién, que es común a toda la familia. No hay presencia de peptidoglicano
esto lejos de ser el peptidoglicano son proteínas, vamos a encontrar que una de las más importantes, la MOMP, esta que veíamos recién, acá la tenemos simbolizadas. Después vamos a encontrar las proteínas del complejo de membrana externas, estas las OMC, de las cuales vamos a diferenciar la A y la B, que justamente entre ellos se van formando los puentes disulfuro y forman esta estructura rígida. Acá las tenemos, la A simbolizada en rojo, esta en marrón la B, y tendremos además las proteínas pleomórficas de la membrana externa. En muchos casos se las considera que actúan como porinas, especialmente en los cuerpos reticulares, y ahí tendríamos entonces todos los componentes tan importantes que vimos en la envoltura. Algo importante, lo del parasitismo, esta necesidad de ser parásitos intracelulares obligados, seguramente en clamidias tiene que ver con la incapacidad de formar enlaces fosfatos de alta energía. O sea, es incapaz clamidia de formar ATP. Esto explica un poco esa necesidad de parasitismo y también da lugar a un término con que se ha denominado a las clamidias, que son parásitos energéticos o parásitos de energía, porque justamente esto es lo que son incapaces de realizar. Bueno, si nos detenemos un poco en la clasificación ya de Clamidia trachomatis, vamos a ver que Clamidia trachomatis en un inicio, en sus principios, lo habíamos definido de distintas maneras. ¿Se acuerdan que se nombraba como agentes TIC, les había dicho yo? Bueno, las primeras clasificaciones de Clamidia trachomatis tenían que ver con la enfermedad que producía. Así entonces se hablaba de distintos biotipos, o en realidad de dos biotipos. Justamente un biotipo, inicialmente se lo llamó biotipo TIC, la sigla venía de tracoma y conjuntivitis de inclusión. Además, este biotipo era también responsable de infecciones genitales, mientras que otro biotipo era el llamado LGB, que se refería a linfogranuloma venéreo, que era justamente la enfermedad que se producía. Con el correr de los años, pudimos estar ya en la década del 80 utilizando diferencias que había en esa proteína, en esa MOMP, que pudieron determinarse, esas diferencias gracias a la aparición de los anticuerpos monoclonales, con lo cual empezamos a hablar de distintos serotipos. ¿En qué se basaban esos distintos serotipos? Bueno, lo que decíamos recién, zonas variables de, siempre hablamos de esa proteína principal de la membrana externa. Así se dividió el biotipo TRIC en dos grandes grupos. El grupo que es A, B, BA y C, se lo designó con letras como vemos, va a ser responsable del tracoma, mientras que aquellos serotipos de la D a la K van a tener que ver con las conjuntivitis, con las infecciones de los ojos, y se lo denominó L1, L2, L2A y L3 a los serotipos responsables del linfogranuloma venéreo. Por supuesto, esto en la década del 90, con el avance de las técnicas de biología molecular, se logró encontrar el gen responsable de codificar estas proteínas. Ese gen se denominó gen OMPA y, por supuesto, las diferencias que aparecían en esa MOMP, en esa proteína, se encontraban también en el gen. Por lo tanto, se empezó a hablar de genotipos y las letras son justamente las mismas. Digamos que, por eso hoy van a escuchar hablar principalmente de genotipos, pero también
podemos hacer referencia a los mismos, que son los serotipos. Siguen siendo de la A a la C los que causan tracoma ocular, de la D a la K los que son capaces de producir conjuntivitis, uretritis, cervicitis, protastitis y epididimitis, enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, incluso las infecciones de los recién nacidos, y de la L1 a L3 encontramos lo que es linfogranuloma venéreo. Así tenemos el mecanismo, vamos a encontrar cuál es el mecanismo de patogenia de Clamidia trachomatis. El primer paso tiene que ver con una primoinfección. El primer contacto puede tener un hombre o una mujer con Clamidia trachomatis, tendrá que ver esa primera adhesión a células de epitelios cilíndricos monoestratificados. Ya lo habíamos dicho o comentado antes. Acá las zonas predilectas son la zona ocular y los epitelios del tracto genital. El segundo paso tendría que ver con una reacción inflamatoria local, aguda, que generalmente no causa grandes daños y que hasta puede llegar a pasar desapercibida. Después vamos a encontrar que esa respuesta a la infección puede eliminar totalmente a la bacteria y el paciente curar. De manera que este primer contacto de alguna manera no sería tan grave, más hasta podría pasar desapercibido. Pero podría ser que la respuesta, el organismo, nuestras defensas, no alcance a eliminarla por completo. Quede la bacteria haciendo una especie de forma latente o persistente, una forma que no es productiva, no sigue multiplicándose, pero sí va a dar una especie de respuesta de tipo autoinmune, donde habrá una respuesta importante hacia determinadas proteínas de Clamidia trachomatis. Por lo tanto, ya sea porque esta forma que estaba en forma latente o persistente se reactive, o por una reinfección, que va a ser bastante común, cualquiera de estas dos formas puede llevar a que haya una mayor respuesta, una mayor inflamación. Esto va a hacer que las cicatrices que queden de esa inflamación sean importantes. También serán muy importantes las secuelas. Dentro de esas secuelas, que va a dejar un proceso de este tipo, luego de una preinfección y luego de una persistencia o una reinfección, las secuelas podrán ser a nivel genital. Ya sabemos lo que es la salpingitis, que tiene que ver con las trompas. Hablamos de la enfermedad inflamatoria pélvica con Neisseria gonorrhoeae. Sabemos la infección en el epidídimo. Y sabemos que por el mismo motivo, obstrucción de los conductos, obstrucción de las trompas, podría llevarse como secuela importante la infertilidad. Si hay embarazo, los riesgos podrían ser embarazo ectópico, luego de haber sufrido infecciones por clamidia, partos prematuros, ruptura prematura de membranas. Tendrían que ver esto entonces con las secuelas a nivel genitales. Y a secuelas a nivel oculares podrían llevar a cuadros de ceguera. Así es entonces como va desarrollando su patogenia Clamidia trachomatis. Veamos justamente de Clamidia trachomatis la acción patógena, porque vimos que había alguna listita importante de enfermedades que puede causar. Estamos hablando de Clamidia trachomatis y por lo tanto vamos a encontrarnos que una de las enfermedades que produce tiene que ver con el tracoma, una enfermedad muy relacionada a la pobreza, al hacinamiento. Los más afectados son los chicos.
Las consecuencias son importantes, que lleva a ceguera. Se lo llama también tempestad de la conjuntiva y están involucrados, los recordamos, los genotipos A, B, BA y C. En general vamos a ver que es una infección ocular crónica, bueno, que consiste o comienza con una conjuntivitis folicular. Ahí vemos cómo se producen unas vesiculitas dentro de los párpados. Comienza a haber una inflamación difusa, hay cierta cicatrización. Posteriormente se produce la inversión de los párpados como consecuencia de la inflamación primero y después de la cicatrización. Esa inversión de los párpados comienza a hacer que haya lesiones, un constante pasaje sobre la córnea que va a terminar dando una ulceración con lo que se llama panus, que es la invasión de venas, de capilares sanguíneos en toda la conjuntiva y que finalmente puede llevar a la pérdida de la visión. Así entonces es el tracoma, bastante seria es esta infección y con predilección o a veces con una gran incidencia en los niños. Es endémica en zonas áridas y secas, Medio Oriente, África, Sudeste Asiático. Dijimos que tenía mucho que ver las condiciones de pobreza, justamente todo lo que tiene que ver con falta de higiene, con condiciones ambientales inadecuadas, falta de agua, para que, ya sea por las manos, como todos los cuadros estos de conjuntivitis, sean sumamente contagiosos, a veces por objetos inanimados, también por las moscas, comience a transmitirse y a contagiarse con mucha facilidad. Vimos que la ceguera es el resultado de las formas más graves, se considera responsable de aproximadamente el 3% de todas las cegueras que hay en el mundo, y también a nivel mundial se considera que existen 8 millones de personas afectadas ya irreversiblemente por tracoma. Esta entonces es una de las enfermedades que puede producir Chlamydia trachomatis. ¿Y de qué depende de que produzca esta enfermedad u otra? Bueno, que estemos frente a un genotipo determinado y, por supuesto, frente a determinadas proteínas principales de la membrana. La otra enfermedad tenía que ver con el linfogranuloma venéreo, es una enfermedad también de transmisión sexual. Vimos que son otros los genotipos que producen esta enfermedad. Nos estamos refiriendo a los genotipos L1, L2, L2A y L3. Es una de las causas poco frecuentes de úlceras genitales. Es endémica en Asia, en Oriente, y los pocos casos que se han registrado en Argentina son esporádicos y normalmente son importados. Parece estar más relacionado con un bajo nivel socioeconómico, con individuos de raza negra, es más frecuente en hombres. Y lo que vamos a encontrar de particularidad que la clamidia ni bien ingresa a través de las relaciones sexuales, se ubica rápidamente a nivel de los ganglios. Esos ganglios entonces hacen que comience a observarse una pápula o vesícula en la zona inguinal, que es donde entran, y luego de esa difusión por vía linfática va hacia los ganglios. Acá vemos una importante inflamación, una adenitis de los ganglios linfáticos inguinales, que podrán abrirse, podrán formarse una especie de fístula, y lo que va a quedar son lesiones cicatrizales. A veces esas cicatrices tienden a hacerse más tumefactas, más grandes, y de ahí se habla a veces de los casos de elefantiasis. Esto tenía que ver entonces con el cuadro del linfogranuloma venéreo. Lo que más nosotros vamos a encontrar tiene que ver con las infecciones
genitales. Y así vemos los genotipos desde la D hasta la K pueden dar infecciones genitales, tanto en hombres como en mujeres. Vamos a ver que causan principalmente cervicitis y uretritis, que en el 75% de los casos hablamos de adolescentes y adultos jóvenes, sexualmente activos, con una mayor frecuencia, una mayor incidencia entre los 15 y los 29 años. Hablábamos que es una enfermedad de transmisión sexual que está aumentando notablemente la prevalencia. Justamente la transmisión es a través de las relaciones, y también existen algunas dificultades epidemiológicas para su control, así como existía con el gonococo. Por ejemplo, un alto porcentaje de mujeres, que llega a un 70%, y también de hombres un 50%, son asintomáticos, de manera que esa primoinfección en un hombre o una mujer, lejos de tenerla y haberse curado, va a continuar el proceso, puede ser que esté en forma persistente, puede ser que también la sigan transmitiendo. Deja muy baja inmunidad, no hay anticuerpos protectores que se formen, por lo tanto es común que haya infecciones recurrentes, aumentando con cada nueva infección las posibilidades de secuelas graves. Vamos a ver que se han encontrado a través de muchos estudios factores de riesgo. Por ejemplo, en mujeres menores de 20 años se considera que es un factor de riesgo, un alto número de parejas sexuales, como en toda enfermedad de transmisión sexual. Cada vez que hay una nueva pareja sexual, también el no utilizar anticonceptivos de barrera y una infección concomitante con Neisseria gonorrhoeae. Suelen estar muy a la par las infecciones por el gonococo y las clamidias. Acá tenemos un panorama entonces de estas infecciones genitales por clamidia trachomatis. Veamos algunos síntomas que pueden ser importantes para al momento del diagnóstico. Nos va a recordar mucho a los cuadros de gonorrea. Vamos a ver que en la mujer, tanto en el hombre como en la mujer, van a predominar los genotipos D y F, o sea, dentro de la D a la K, los más predominantes, y especialmente en nuestra zona, en nuestro país, tiene que ver con el genotipo D, E y F. Lo que produce son cuadros de cervicitis, a veces se suma un síndrome uretral agudo, donde hay todo un dolor al orinar, eliminación de glóbulos blancos al orinar. También puede ascender y producir endometritis, y justamente luego de esto podrá venir el cuadro de enfermedad inflamatoria pélvica, llegando a producir abscesos a nivel de la glándula de Bartolino o la misma salpingitis a nivel de las trompas. Cuando aparecen síntomas, vamos a ver que hay una descarga vaginal importante, hay dolor al urinar, sangrado luego de las relaciones sexuales, la secreción vaginal es más bien mucopurulento, el cuello, cuando se lo observa, luego de colocar el espéculo, se observa un cuello friable, un cuello enrojecido, donde cuando vemos esa muestra siendo un extendido y coloreado por Gram, vamos a encontrar la presencia de más de 10 leucocitos por campo. Secuelas principales: obstrucción de las trompas e infertilidad. Por su parte, en el hombre hablaremos de uretritis, epididimitis, prostatitis, orquitis o síndrome de Reiter, que es el conjunto de la conjuntivitis, la artritis, uretritis y la dermatitis. Con respecto a la descarga que va a sufrir a través de la uretra el varón, vamos a ver que en secreciones han sido realizados un extendido y coloreados con Gram. Vamos a ver más de 5 leucocitos por campo o más de 10 leucocitos por campo en extendidos de sedimento del primer chorro de orina. También
puede ser una muestra a tener en cuenta. Secuelas de una uretritis, epididimitis, prostatitis o demás en el hombre, también la cicatrización, la estrechez de los conductos, la obstrucción y finalmente la infertilidad. Seguimos y vamos a ver que Clamidia trachomatis es capaz de producir cuadros de conjuntivitis, cuadros que no son tan graves como el tracoma, pero sí tienen que ver con un gran exudado, con gran contagiosidad. En general, los genotipos D hasta la K, cualquiera de estos lo puede producir. El contacto directo con las manos contaminadas, propias secreciones genitales colonizadas, puede ser la forma más común, es decir, que lo tengan los genitales, las manos por haberse tocado contengan las clamidias, y a partir de ahí esas secreciones pueden llegar a los ojos y generen un cuadro de conjuntivitis. También es una conjuntivitis folicular, la intensidad puede ser variable, el curso es más bien limitado, va a dar exudado, puede haber un cuadro de queratitis con vascularización también, pero no va a llegar el cuadro a la ceguera seguramente. Y de la misma manera vamos a encontrar determinadas infecciones del recién nacido, también puede ser desde el genotipo D hasta la K. Vamos a ver que hay transmisión, pasaje por el canal de parto de la madre infectada, así es como se transmite al recién nacido. Nos podrá dar dos cuadros principales, el de conjuntivitis o de neumonitis. La conjuntivitis, si bien es purulenta, pero también es autolimitada. El genotipo es el más prevalente, va a aparecer a las pocas semanas, 1 o 2 semanas de vida, y también los cuadros de neumonía o neumonitis también van a ser frecuentes en los recién nacidos de madres infectadas por clamidia. Vemos entre los 3 y hasta 45 días de vida puede aparecer, con un comienzo insidioso, afebril y con dificultad y disminución del ritmo respiratorio. Estas son entonces las enfermedades por Clamidia trachomatis. A manera de resumen, y para que no nos confundamos, vamos a decir, vimos recién, que Clamidia trachomatis, dependiendo de su genotipo, me puede causar tracoma, linfogranuloma venéreo, infecciones genitales, conjuntivitis de inclusión en el adulto, que es la que vimos recién, o infecciones en recién nacidos, la neumonitis o las conjuntivitis. Para no irnos muy lejos, vamos a describir un poco Clamidófila citasi. Durante mucho tiempo eran Clamidófila citasi, pero en realidad había muchas clamidófilas, mejor dicho, había muchas clamidias citasi infectando a otros animales. Por lo tanto, luego de la clasificación, de la nueva clasificación, podemos decir que Clamidófila citasi es la que va a actuar sobre las aves, Clamidófila felis sobre los gatos, Abortus en las ovejas, Caviae en los cobayos, diferenciándose bastante los distintos grupos, las distintas especies. Si hablamos particularmente de citasi, causa la clamidiosis aviar o citacosis, y el principal reservorio son las aves. Hablamos de una gran cantidad de aves, más de 140 especies, muy ligadas en un principio a las aves citácidas, como eran los loros, los cacatúas, los papagayos, todo eso era lo que estaba involucrado. Después se vio que podían ser distintas especies de aves. Las aves se van a enfermar, pueden producir cuadros muy diversos, puede haber cuadros de gastroenteritis en las aves, puede haber cuadros a nivel del sistema nervioso, puede afectar en la reproducción. La realidad es que van a eliminar con sus heces y otras secreciones los cuerpos elementales de Clamidia citasi.
Esos cuerpos elementales tienen una gran resistencia a la desecación y pueden entrar en contacto con mucosas o con la piel lastimada de un individuo. Por eso, si vienes de las aves, puede accidentalmente llegar a los humanos. ¿Dónde se hace la mayor diseminación? Bueno, en estos lugares donde vemos hacinamiento de las aves en criaderos o también cuando se los transporta hacia el mercado. Es considerado una verdadera enfermedad profesional, ya que la pueden tener infecciones por Clamidia psittaci en la industria avícola, en los zoológicos, los veterinarios. Va a causar cuadros de neumonía. Justamente esto es lo que vamos a decir. La citacosis o clamidosis aviar forma rápidamente una enfermedad sistémica, entra por vía respiratoria, se replica en células del retículo endotelial y se distribuye por vía hemática a otros órganos, con preferencia de los pulmones. Frecuentemente es asintomática, el paciente cuando tiene síntomas puede tener fiebre, mialgia, dolor de cabeza, una tos pero que no es productiva y un cuadro de hepatoesplenomegalia. Generalmente produce formas generales, aunque las neumonías severas de esta misma Clamidia psittaci podría llevar a ser fatal. Felis es capaz de causar queratoconjuntivitis en los gatos, abortus, como su nombre lo indica, abortos en ovinos, y KBAE, conjuntivitis en cobayos. Nos quedaría Clamidófila pneumoniae, que es responsable de un 10% de las neumonías adquiridas en la comunidad y un 5% de bronquitis y sinusitis. Está relacionada o se estudia mucho su relación con cuadros de patologías cardíacas obstructivas y también de ateromas, lesiones ateromatosas. La transmisión tiene que ver de persona a persona por secreciones respiratorias y justamente son los portadores que lo tienen en sus fosas nasales los que actúan como reservorio. El comienzo es como una faringitis, luego es una bronquitis, sinusitis, para llegar finalmente a la neumonía. Puede haber ataques de tos aún después de ese momento agudo de la enfermedad. Sigue malestar general, en general no requiere hospitalización. Los casos severos se hacen así justamente porque puede estar asociado a otros microorganismos, como por ejemplo el Streptoneumoniae. Y así llegamos al diagnóstico de laboratorio. Con respecto al diagnóstico de laboratorio, lo primerísimo que vamos a aclarar es que cada vez que tomemos muestras es fundamental que contenga alto contenido de células. ¿Por qué es esto? Porque justamente clamidia va a estar en las células. Si yo no tomo células, no va a haber clamidia trachomatis y justamente los resultados no van a ser porque no hay clamidia trachomatis en ese individuo, sino porque la muestra no estuvo bien tomada y no tomé la suficiente cantidad de células. ¿Qué muestras podemos tener? Bueno, va a ser muy amplia la obtención o las muestras que vamos a poder tener. ¿Por qué? Porque vimos que había primero distintas especies, la Clamidia trachomatis y las clamidófilas. A su vez, cada Clamidia trachomatis daba distintas patologías. Entonces, frente a un linfogranuloma venéreo, donde hay esa adenitis inguinal tan importante, muchas veces hay que hacer un drenaje y también un punzar y extraer, aspirar de esos nódulos linfáticos la linfa que obtenemos. También podemos obtener sangre, porque van a estar también en sangre. Los casos de enfermedades del tracto urogenital podría ser un hisopado uretral, sin embargo el hisopado endocervical es la muestra más frecuentemente usada. Podría ser orina primer chorro en los casos de uretritis. En los procesos respiratorios en los recién nacidos podría ser un hisopado faríngeo, podría ser mucho mejor
aspiración nasofaringea o aspiración bronquiales. Sí vamos a tener en cuenta los cuadros de conjuntivitis, tanto en los recién nacidos como en los adultos, el raspado de la conjuntiva con hisopo. O sea, el raspado es tomar la muestra en el párpado inferior, de afuera hacia adentro, y de esa manera logramos tomar una buena muestra de esa región. En los casos de citacosis, donde está involucrada Chlamydia psittaci, podría ser esputo, secreciones bronquiales, biopsia pulmonar o sangre, y en Chlamydophila pneumoniae vamos a ver diversos procesos respiratorios que puede producir, y otra vez el lavado bronquialveolar, el esputo o un hisopado de nasofaringe podrían también tenerse en cuenta. Y en nuestro próximo paso vamos a tener que ver qué métodos de diagnóstico podemos usar. Vamos a hacer un mapeo, un panorama de todos los métodos que vamos a encontrar. Sin embargo, después tendremos que analizar cuál será mejor y en qué casos, de qué cuadros vamos a estar hablando. Pero es posible tener varios métodos. Por ejemplo, lo que es cultivos celulares, cultivos en líneas celulares, se pueden usar diversas líneas celulares, acá las tenemos, y lo que vamos a lograr es que luego de la infección de las células, con las clamidias, vamos a hacer una observación microscópica entre las 48 y las 72 horas. ¿Con qué las puedo observar? Puedo hacer una coloración con Lugol, con Giemsa o con anticuerpos monoclonales. Digamos a esta altura que en el Giemsa vamos a observar esas zonas del cuerpo de inclusión, esas bolsas, esas vacuolas tan grandes, teñidas de un color púrpura intenso. El Lugol va a reaccionar con determinadas glucógenos que va a haber en la vacuola, pero solamente en Chlamydia trachomatis y solamente en algunos momentos del ciclo, de manera que no es tampoco una gran sensibilidad lo que tiene la correlación con Lugol, y sí mucho mejor con anticuerpos monoclonales. De todas maneras, hoy por hoy en la Argentina prácticamente nadie hace cultivo de clamidias. Hay algunos métodos citopatológicos directos, que quiere decir, directamente desde la muestra podemos colorear con Giemsa o con Lugol. Bueno, recién dijimos las limitaciones que tenía el Lugol. Una coloración con Giemsa podría ser, pero se imaginan que la sensibilidad de ese método, tomar muestras, colorearlas con Giemsa y tratar de observar, es sumamente bajo. Existen métodos rápidos para la detección de antígenos. La inmunofluorescencia directa es una, en el cual vamos a detectar con anticuerpos monoclonales hacia la MOM, justamente vamos a detectar la proteína principal de la membrana externa, muy útil, bastante específica, o también cuadros o métodos de enzimo inmunoanálisis, donde en general los métodos van dirigidos hacia el lipopolisacárido. Biología molecular, gran avance, sin duda lo que es hibridación, PCR, reacción en cadena de la ligasa o real time, todos vamos a hacer la detección de ADN, y hay métodos serológicos, fijación de complemento hacia lipopolisacáridos, anticuerpos contra el lipopolisacáridos, o la inmunofluorescencia indirecta, que buscamos anticuerpos más específicos de tipo. Este panorama es el de todos. Acá nos muestra un poco la sensibilidad de cada método. Veamos como el más sensible, que es capaz de detectar de 1 a 10 microorganismos por muestra, va a ser la amplificación de DNA, luego seguirá el cultivo, la inmunofluorescencia, último lugar, necesitando algo así, casi como 10 a la quinta número de microorganismos por muestra, encontramos los métodos de ELISA. Veamos cada uno, ventajas y desventajas.
tiene que ver el cultivo. ¿Qué ventajas va a tener el cultivo? Sin duda, su gran especificidad. Es una técnica diagnóstica, durante mucho tiempo era el único método aceptado en caso de abusos desde el punto de vista legal. Es la única forma también de determinar la sensibilidad a los antibióticos, porque no tenemos otro método para probar sensibilidad. También sirve para la purificación de cepas, para la investigación de la interacción de Clamidia trachomatis con la célula hospedadora. Las desventajas que vamos a encontrar es la relativa baja sensibilidad, entre un 70 y un 80%. Esta imagen, por ejemplo, puede mostrar cómo después de hacer el cultivo celular y observar las células infectadas, en este caso en un cultivo determinado de células, y al colorearlos con Giemsa, fíjense cómo las células que no están infectadas, como esta, vemos el citoplasma ahí medio difuso, el núcleo. En cambio, como en aquellas células infectadas se ve claramente toda esta zona de color púrpura, donde tenemos el cuerpo de inclusión propiamente dicho, lo que hemos estado hablando, esta gran vacuola ha desplazado el núcleo y que estarían acá adentro los cuerpos reticulares y posiblemente algunos cuerpos de inclusión, algunos cuerpos elementales. Decíamos que el Lugol no era algo muy sensible ni muy específico, porque justamente lo que hacía era colorear el glucógeno que puede estar presente en la célula, en la inclusión. Sin embargo, no todas las especies de clamidia lo van a hacer. Clamidia trachomatis solamente es la que va a presentar glucógeno, pero encima lo va a presentar en algunas etapas de su ciclo. Por lo tanto, la sensibilidad es bastante baja. De todas maneras, para que tengamos una idea, esta sería una de las células, las de ratones, las células de la línea McCoy, y encontramos acá este color más intenso, donde vemos la inclusión que se ha coloreado el Lugol con el glucógeno que está presente. La otra forma de ver las células infectadas podría ser a través de inmunofluorescencia. Vemos claramente cómo esta sería toda una célula, acá está el núcleo desplazado y todo esto en color verde, o esto en color verde, sería el cuerpo de inclusión. De igual manera, en esta foto encontramos las células, aquellas que están con la infección, encontramos estas regiones color verdoso y las tenemos claramente identificadas a través del color de fluorescencia. Otro de los métodos que podríamos usar es el de inmunofluorescencia directa. En realidad, este va a ser uno de los métodos que más se utilizan por varias razones. Las ventajas, una de las más destacables, es que prácticamente es el único método que nos permite controlar la calidad de la muestra. ¿Por qué? Porque al observar al microscopio de fluorescencia, no solo vamos a poder ver aquellas células que están infectadas, sino que en general vamos a ver las células, infectadas o no. Ver las células nos va a estar hablando de una buena calidad de las muestras. Si yo obtuve células, como dijimos al principio, vamos a tener la posibilidad de encontrar las clamidias. Si mi obtención de muestras fue mala y no tuve células, mal voy a poder decir que no hay clamidias, porque en realidad lo que no obtuve es células. Entonces, acá me va a hablar de la calidad de la muestra, el único método que me puede dar información. Entre otras ventajas, podemos usar distintas muestras.
pueden ser hisopados uretrales, hisopados cervicales, conjuntivales, es bastante accesible, permite usar anticuerpos anti-MOMP o antilipopolisacárido y, por supuesto, el antisuero marcado que se aplique podrá ser también utilizado para otras reacciones, para otras infecciones de reacciones de inmunofluorescencia indirecta. Tiene alta especificidad, hablamos de un 94-99%, y las desventajas tendrán que ver principalmente con el método, porque necesitamos un observador experimentado, obviamente necesitamos el microscopio de fluorescencia, y la sensibilidad puede variar dependiendo mucho de la prevalencia en la población y podrá ir desde un 60 hasta un 93%. Así vamos a poder observar en una inmunofluorescencia directa, fíjense cómo vemos las células y en este caso, según algunos autores, como un cielo estrellado, vemos estas particulitas que serían justamente los cuerpos elementales que se han teñido. Vamos a observar su fluorescencia. ¿Qué podemos decir de todo lo que es amplificación de ácidos nucleicos? Bueno, como grandes ventajas es su gran sensibilidad, capaz de detectar una sola copia, en teoría de ADN o ARN, amplifican una sola secuencia nucleica específica del microorganismo, alta especificidad también, no necesariamente tienen que estar viables los microorganismos, la resolución es mucho más rápida que la del cultivo y también, aunque da ciertas complicaciones, pero se puede utilizar orina como muestra para este diagnóstico. Bueno, acá vamos a ver las corridas, vamos a ver las distintas muestras. Y la desventaja es que obviamente todo lo que es amplificación de ácido nucleico son técnicas muy exigentes, no lo podemos hacer en cualquier laboratorio, sino que tiene que haber áreas destinadas específicamente a esto. Son relativamente sensibles a contaminaciones, el transporte y la conservación de la muestra es crítico, aunque lo es en cualquiera, pero acá también, y lamentablemente los costos de hoy, un real time, una PCR, son elevados por el costo de los reactivos. ¿Y qué podemos decir de los métodos serológicos? Es decir, de la búsqueda de anticuerpos. Bueno, en este caso vamos a ver que puedo buscar anticuerpos en determinadas infecciones. Por ejemplo, cuadros de infecciones por Clamidófila pneumoniae o Clamidófila psittacea, incluso linfogranuloma venéreo, voy a tener elevación de anticuerpos y los voy a poder detectar. Lo más efectivo tiene que ver con inmunofluorescencia, específicamente la microinmunofluorescencia que se usa mucho ahora, y técnicas de fijación de complemento. Puede ser útil la detección de IgM, como ya habíamos visto en otras enfermedades, ya que podríamos detectar una neumonía propia del recién nacido con esos anticuerpos. La gran desventaja que tenemos es que no nos va a servir, no va a tener valor en infecciones por Clamidia trachomatis del tipo de las urogenitales, que son las que más nos van a interesar a nosotros, y en los cuadros de tracoma, ya que por el tipo de infecciones más superficiales, la producción de anticuerpos, los títulos, va a ser muy, muy escasa. Frente a todo este panorama, ¿cómo elegir? Si yo tengo un laboratorio, ustedes tienen un laboratorio y tienen que decidirse a utilizar una de estas metodologías, y bueno, va a haber que tener en cuenta varios factores. Primero tendrán que ver con todo lo que es inherente a la técnica. Según el método que use, el equipamiento será muy distinto, las horas hombre que le voy a tener que dedicar también va a ser distinto, el costo, la factibilidad van a ser determinantes. También, ¿qué resultado estoy buscando?
hasta dónde necesito una buena sensibilidad o especificidad en la técnica. Normalmente la PCR me está dando estos valores muy altos de sensibilidad y especificidad, claro que a veces no es tan importante, tan necesaria una sensibilidad y especificidad tan alta. Por supuesto, el tipo de población. No va a ser lo mismo hacer en población general, que en población en riesgo, que directamente en poblaciones de una clínica, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual. Por último, vamos a hablar del tratamiento. Al no tener red celular, no voy a poder usar ninguno de los antibióticos que actúan sobre la síntesis de la pared, por lo tanto, lo que vamos a usar van a ser antibióticos que inhiben la síntesis proteica, las tetraciclinas, los macrólidos, la citromicina es el antibiótico recomendado por la OMS, también puede ser eritromicina, que funcionan muy bien y será importante tenerlos en cuenta. En cuanto a la profilaxis de cada una de las enfermedades, la citacosis tiene que ver mucho evitar el contacto con aves infectadas y cuando las están, tratarlas y aislarlas. En el caso de tracoma será muy importante la detección precoz para que no llegue a ser esos cuadros ya de ulceraciones que lleven al cuadro de ceguera, rápido tratamiento y por supuesto una buena higiene individual y colectiva para evitar la transmisión. Y finalmente, en los cuadros de infecciones geniturinarias, estamos hablando de una infección de transmisión sexual, por lo tanto, todo lo que sea profilaxis en el momento de las relaciones va a ser importante. Ya hablamos de la importancia del preservativo, el número de parejas sexuales, esto será también para tener en cuenta. Una rápida detección y tratamiento del enfermo o enferma será fundamental para evitar las secuelas serias, como poder llegar hasta una infertilidad. También será importante el tratamiento de los contactos, si no, esto sigue siendo un ciclo que no se corta. Y a su vez, un buen tratamiento de la mujer embarazada va a evitar cualquiera de las secuelas en el momento de parto, como habíamos visto, ruptura prematura de bolsas, las consecuencias en recién nacido. Hasta aquí entonces esta otra enfermedad de transmisión sexual, más otras enfermedades relacionadas con clamidia. Un saludo y estamos pronto en contacto haciendo algunos casos y discutiendo y aclarando algunas dudas de todo esto. Saludo grande.